Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a esta mesa redonda sobre China en América Latina que organizamos en colaboración con la Casa Asia. Quiero dar un saludo y una bienvenida cordial, especial, a nuestros ponentes de hoy. A Ana García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico en Natixis, Senior Fellow en Bruegel e investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano. También a Enrique Alberola, asesor del Banco de España y ex jefe de la oficina del Bank of International Settlements en las Américas. Y a nuestro moderador, Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs. Por supuesto, un saludo muy cordial también a Emilio de Miguel, el embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y director del Centro de Casia en Madrid, con quien estamos organizando esta actividad, y a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y bueno, a todos ustedes, gracias por estar esta tarde aquí para oírnos hablar, para asistir a esta interesante conversación sobre este tema que despierta enorme expectación, como no puede ser de otra manera. En estos tiempos convulsos, en estos tiempos de tensiones geopolíticas agravadas, en estos tiempos de crisis financiera, la posición de China, las actuaciones de China sobre el tablero internacional despiertan enorme interés y también un poco de inquietud. Por eso es lógico que hoy la sala esté llena y además pues seguro que mucha gente seguirá este comentario, esta mesa redonda de hoy, estos comentarios después a través de nuestras redes sociales y el canal de YouTube. China, no hay que decirlo, es un actor principal, ya no cabe decir importante, es un actor principal en concreto en América Latina. Su presencia, su influencia en la región ha ido creciendo enormemente a lo largo de los últimos años. Es segundo socio comercial, según los datos que tengo aquí del Inter-American Dialogue, el comercio en el año 2012 era de 18.000 millones de dólares, en 2002, perdón, y en 2020 de 318.000 millones de dólares. Sus inversiones han aumentado también exponencialmente en sectores no solamente de materias primas, sino también de infraestructuras, de telecomunicaciones. En el ámbito financiero, China ha constituido, y sus instrumentos financieros han constituido una alternativa consolidada ya para los países de la región al mercado financiero privado o a los instrumentos manejados por las instituciones de Bretton Woods. Y cada vez hay una mayor vinculación financiera y mayor dependencia, por tanto, de la mayoría de los países de América Latina respecto a China. Y por otro lado, lo que quizás en algún momento, en la fase inicial, podría ser una serie de movimientos para conseguir materias primas o para expandir sus mercados, hoy es mucho más que eso. China tiene un papel político ya claramente importante, claramente establecido en la región, no solamente en la región, sino en todo el mundo. Vemos cómo estamos asistiendo a cosas impensables hasta hace poco, como por ejemplo que China intermedie para conseguir el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí. Es algo que hace no mucho pues, no habríamos podido imaginar, ¿no? Y China está ocupando espacios cada vez más amplios y en ámbitos hasta ahora en los que no tenía una particular presencia, ni siquiera mostraba un interés grande. En América Latina, China está presente, China está ofreciendo alternativas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, el plan de paz de China, que ha lanzado, ya está comenzando a ser debatido por los países en la región. China está buscando aliados que le consideran el actor adecuado para mediar, para conseguir una solución en esta crisis. Y lo que es interesante señalar es que China no solamente tiene esa presencia entre países, en el juego internacional, sino que también cada vez más tiene una presencia política, unos contactos políticos y una influencia política mayor en el interior de muchos países, dialogando y estableciendo relaciones con los distintos actores políticos de cada país.
pues para hablar de todos estos temas tan importantes para América, para la región, para nosotros, como para España y para Europa, como España sin duda, ¿no? Como país amigo, socio tradicional de América Latina y para la Unión Europea también. Tenemos este panel de lujo con estos ponentes, estos dos ponentes y este moderador, que todos ellos son grandes conocedores del tema y además también, me cabe la satisfacción de decirlo, son ellos también grandes amigos de la Casa de América, han colaborado con esta institución, hemos recurrido a ellos para que para tener su visión, sus comentarios y sus explicaciones sobre muchos temas estratégicos, especialmente en el campo económico, que afectan a la región. Y bueno, tenemos este plantel de lujo y sin más voy a pasar la palabra ahora a Emilio de Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. En mis dos posiciones, en tanto que embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y director del Centro de Casa Asia en Madrid, me toca asistir a muchas reuniones, conferencias sobre la cuestión del Indo-Pacífico y de China. En cualquier reunión a la que asisto, China está presente en la sala, ya bien sea porque hablemos de conectividad, sus planes de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, o porque hablemos de cuestiones de seguridad marítima, la situación en el Mar del Sur de China. Lo novedoso es que nos olvidamos de que China también es un actor muy importante en otras zonas del globo, África subsahariana, y hoy hablaremos de su presencia en Latinoamérica. Aquí creo que se produce una cierta escisión entre los que nos ocupamos de temas indopacíficos y quienes se ocupan de temas iberoamericanos. No nos damos cuenta de que tenemos muchos más puntos de contacto de los que pensamos. Para mí, mientras preparábamos con Casa de América esta actividad, caí en la cuenta de que nos olvidamos de que Latinoamérica es también un continente indopacífico. Tiene costas al Pacífico, varios de sus miembros son miembros de APEC, varios también de los estados iberoamericanos forman parte del Partenariado Transpacífico, y cometemos un error al olvidarnos de esa dimensión indopacífica de Latinoamérica. Y es un error mucho más extendido de lo que parece. He estado viendo las distintas estrategias para el Indo-Pacífico de varios países y el único que menciona levemente a Iberoamérica es la estrategia de Corea del Sur. Espero que la reunión de hoy sirva para un poco ir colmando esta brecha que existe entre los expertos en Asia y los expertos en Latinoamérica y nos demos cuenta de que Latinoamérica es parte del Indo-Pacífico y que si en las ecuaciones del Indo-Pacífico nos dejamos fuera Iberoamérica, es muchísimo lo que perdemos. Muchas gracias. Comenzamos entonces. No sé si me oyen. Ahora vamos a ajustar micrófonos. ¿Me oyen bien ahí también al fondo? ¿Sí? Perfecto. Pues nada, es realmente un placer estar aquí esta tarde. Gracias a todos por venir. Veo que la sala está llena, así que hay mucha demanda y hay sitios aquí libres por si los de atrás queréis a lo mejor acercaros, pues aquí hay algún sitio que veo todavía libre. Realmente es un placer estar en esta mesa redonda con dos buenos conocedores de la materia. China en América Latina, se ha hablado eso de números. Lógicamente también está todo el tema de la Ruta de la Seda, el Belt and Road Initiative de China, donde muchos países de Latinoamérica también ya también se han suscrito a eso. Hay muchos países en Latinoamérica que también tienen asociaciones estratégicas con China, entre ellos Brasil, Argentina, etcétera. Así que, como se ha dicho, ¿no? China quizás sea, pues, con Estados Unidos ahora uno de los grandes jugadores en América Latina, aunque muchas veces también se exagera porque Europa en su conjunto tiene todavía muchísima más inversión que China en cuanto a stock que en Latinoamérica que China, ¿no? Pero bueno, yo sigo el tema más superficialmente, pero Enrique y Alicia lo siguen más de lleno, así que tengo muchas ganas de escucharos y de haceros alguna pregunta, pero yo creo que también hoy a ver si abrimos el debate a tanta audiencia que tenemos y vamos a tener más preguntas de
la audiencia de lo habitual. Pero antes que nada creo que sería bueno pues vuestras dos primeras intervenciones. Enrique, creo que vamos a empezar contigo, porque bueno, también tú has estado en México y seguramente México sea una buena atalaya para ver un poco cómo ha entrado China en América Latina y cómo ha crecido en América Latina, y también estando cerca de Estados Unidos, cómo también se veía eso, ¿no?, desde el lado de América del Norte. Así que empezamos contigo. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha? Correcto. Bueno, antes de nada, quería agradecer la invitación porque también es muy especial para mí, dado a que he vuelto hace poco a España, ahí enfrente, al Banco de España, y la relación con Casa América lleva 15 años y realmente empezó con Alicia, por lo cual es un gran placer estar con ella aquí. Creo que no coincidimos aquí en un estado desde hace 15 años, cuando hacíamos los cursos sobre América Latina en Casa de América. Y también es un placer pues estar con los amigos del Elcano y con todos ustedes. Y con Alicia sobre todo también porque bueno, es una de las personas que probablemente que hable español que más sabe sobre China. Y yo les recomiendo que la sigan, tiene muchísimas análisis, detalles, publicaciones sobre China y realmente ayuda a entender un país realmente complicado desde fuera de entender, creo que incluso para la gente que está cerca y en contacto con ellos. Lo que voy a hacer, y espero que no me tome muchos minutos, es un poco repasar cómo China ha pasado de ser un prometedor sociocomercial para América Latina a ser una fuerza dominante en muchas facetas en la región. Y probablemente el país, uno de los países, con Estados Unidos, más importante para ellos, y la influencia creciente en la región, ¿no? Y además lo hacemos en un momento en el que las ambiciones globales de China se están poniendo sobre la mesa y al mismo tiempo hay una deriva a la fragmentación global que empezó por un hecho exógeno como la pandemia, que llamó la atención a los analistas sobre estos elementos, pero que ha seguido con lo que ha pasado con la invasión rusa de Ucrania y el alineamiento, que no veíamos desde hace muchas décadas, en bloques respecto a esta guerra y muy claramente en un bloque que podríamos llamar occidental o norte y oriental o sur. Y creo que eso es algo que va a sobrevolar la discusión, sobre todo cuando hablemos, algo de lo que me gustaría que habláramos, o yo en el debate, sobre los riesgos de esta situación y las perspectivas para América Latina. Entonces, hay como tres elementos que prefiguran la influencia económica de China en América Latina que van muy de la mano. Es comercio, inversión y financiación. Por ese orden, ¿no? Y con esa liga, porque va una continuidad. Primero fue el comercio. Claramente, para su desarrollo económico y exportador, China necesitaba de las exportaciones de materias primas de América Latina. El crecimiento del comercio de América Latina ha sido de 2 dígitos anualmente entre los últimos 20 años, hasta el punto de que China es el principal socio comercial de Sudamérica y no de América Latina, porque México es un país muy abierto y entonces es el segundo socio comercial de América Latina, ya que en México Estados Unidos domina el comercio. Al principio, esta relación comercial era de materias primas, eso no ha cambiado demasiado. Las importaciones han ido asumiendo cada vez más el crecimiento tecnológico de China y las importaciones han sido sobre todo de bienes de consumo, manufacturas e inversión también, más últimamente. ¿Qué tiene que ver con el segundo aspecto, que es la inversión directa? Aquí ha habido un cierto decalaje temporal. China no era un gran inversor en el exterior hasta la década pasada, pero eso fue cambiando a medida que China se desarrollaba y cambiaba incluso su propio modelo de crecimiento, que sabemos que estaba muy orientado hacia la inversión, con problemas de sobreinversión, y a medida que crecía tecnológicamente con su propia capacidad de mandar inversión al exterior. América Latina fue un destino prioritario. China invierte, tiene un sesgo hacia la inversión hacia los países emergentes y en desarrollo, y América Latina también, por ser un gran proveedor de materias primas, fue un elemento fundamental, hasta el punto de que el 20% del stock de inversión directa china está en América Latina, que es mucho más que la importancia en términos de PIB que tiene América en el Producto Mundial. En la primera fase se invirtió
para facilitar las exportaciones de materias primas en sectores de hidrocarburos, metales, agricultura, pero ha habido un cambio a mediados de la década pasada, sobre todo a partir de mitad de la década pasada, hacia servicios, manufacturas, distribución y suministro, sobre todo hacia el sector de la energía. De hecho, esto es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Inversión directa, es decir, empresas chinas que invierten en América Latina, sobre todo en estos últimos sectores. Curiosamente, uno de estos sectores, que es el de energía eléctrica, era un sector que fue copado durante muchos años por España, a finales en los años 90 y un poco después, mientras en esos sectores España está quizá manteniendo la posición, incluso en retroceso, China está ocupando ese lugar. Una característica de las inversiones y en general de la influencia de la presencia china en América Latina y en todos lados es que es difícil, o más difícil, yo creo que nunca es fácil, pero más difícil que las inversiones que pueda tener España o los países occidentales, deslindar lo que es un componente económico, puramente económico, de un componente político o estratégico, ¿no? Y el caso de las inversiones es claro. Lo que pasa es que pues, una estrategia comercial. Yo necesito materias primas, pues ayudo a las infraestructuras que me ayuden a traer las materias primas. Y eso claramente es una motivación, pero como digo, y esto siempre está sobre todo en la cabeza occidental y sobre todo de Estados Unidos, es un modo de verlo, ¿no? Toda acción china en el exterior tiene un componente sospechoso, por decirlo de una manera que se entienda, digamos, se le juzga por un baremo que para otros países no se le juzga. Esto es un elemento creo que es importante que podemos discutir y seguro que Alicia tiene una visión que creo que es muy interesante de conocer sobre este aspecto. El tercer aspecto es la financiación, que es algo distinto de la inversión directa. Es la financiación directamente a los países, es decir, no entra el dinero a través de empresas chinas, sino que China financia inversiones de los países en los países. A veces son empresas chinas que se han instalado en América Latina, pero muchas otras veces son proyectos de infraestructura llevados a cabo o liderados por los países donde, claro, eso pasa en todos los países, empresas chinas participan en la fase de construcción. Y este es un elemento creo que muy importante, y quizá desde el punto de vista, digamos, financiero, el más relevante del mundo de los bancos centrales, ¿no? La capacidad, el crecimiento de la financiación de China a los países en desarrollo, que ha sido muy importante y lo ha hecho a través de dos vías. Por un lado, sus bancos de desarrollo, el Banco de Desarrollo Chino, el China Development Bank, y el Banco de Import-Export de China, que han prestado hasta el año, hace 2 años, son los últimos que se tienen, unos 140.000 millones de dólares. Y el segundo elemento que ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo, son los bancos comerciales chinos, que tienen un peso muy importante a nivel mundial y que han hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años hasta el punto de que sus inversiones llegan ya a 90.000 millones de dólares. De nuevo, bancos comerciales chinos son comerciales, pero no dejan de tener una impronta pública y responde también a la estrategia exterior de China. Y de hecho, recuerdo que aquí enfrente estaba el ICBC, que ya no está, ahora ha vuelto y no está. En Puerto Madero, uno de los principales edificios en Buenos Aires, es la sede del ICBC, que muestra la importancia de estos bancos recientemente. Y de nuevo, en los últimos años se ha reducido esta financiación, incluso antes de la pandemia, pero hubo una edad de oro en la década pasada en la que se invirtió muchísimo y los proyectos ahora están, digamos, empezando a dar retorno los que se hayan terminado, y es de lo que quería hablar en el último momento. Digamos, lo que eso implica en términos de fragilidad o el papel que tiene esta financiación en la capacidad financiera de los países latinoamericanos, que obviamente es muy grande. Y aquí quería abordar 2 aspectos que son controvertidos. El primero, más conocido, es, como decía antes, este tufo de sospecha de que responde a intereses estratégicos ocultos las inversiones chinas en América Latina.
Y creo que hay un sesgo occidental hacia verlo así. Y quería comentarles un análisis que se hizo recientemente por economistas occidentales, pero que hicieron un metaanálisis del impacto de las inversiones chinas en América Latina. Y lo que vienen a decir, básicamente, los autores, por si los quiere apuntar, es Bandor y Bondel Mijael, el análisis del año pasado, es que el impacto económico y social tiende a ser positivo, tiene un impacto positivo las inversiones, el crecimiento de las inversiones y de la financiación, y el impacto negativo es sobre los temas de gobernanza, que son los sospechosos habituales, derechos de los trabajadores, se están quitando los recursos naturales de los países, las regulaciones medioambientales, etcétera, pero no hay una evidencia demasiado potente al respecto, solo mínima, y además no es muy diferente de lo que a lo mejor hace 30 años ocurría con el resto de países que invertían en estos, buscando mano de obra barata, recursos naturales a explotar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que todo esto hay que tomarlo con un poco de cautela, el análisis que se puede hacer. Y los casos de corrupción de los gobernantes se encuentran, pero ahí cabe preguntarse, como hacen los autores, si no es algo endógeno, es decir, los gobiernos, los países no tienen un marco institucional fuerte y, digamos, son más abiertos a tener inversiones de un país como China, que es bienvenida en cualquier caso, porque al fin y al cabo son recursos financieros. Sobre todo con un país como China, que tiene, como digamos, una estrategia de expansión exterior, de expansión económica, de fortalecimiento económico y de autonomía estratégica, palabra que mencionaré en un momento, bastante importante. Y el otro aspecto que quería mencionar brevemente, quizá puedo desarrollar por no alargarme demasiado, es el tema de la financiación internacional oficial. Como sabemos, América Latina, los países en desarrollo, tienen muchos fondos que vienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo, pero también de los países que son préstamos bilaterales, aparte de los mercados de capitales. Lo que ocurre es que China, que es un país que está en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, y está en su gobernanza y suele apoyarla, también tiene una fuerte financiación, como hemos visto, a nivel bilateral, en muchos casos de modo oficial. Y lo que ocurre con China es que está fuera de lo que se llama el Club de París, que es el club donde los países miembros negocian o valoran la deuda bilateral que tienen con los países. China es observadora, pero ha decidido no entrar. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido, ya lo hemos visto muy claramente en la pandemia, que fue un experimento natural. La pandemia corta los recursos financieros, los recursos de financiación, hay una gran crisis económica, los países en desarrollo están ahogados, como todos estábamos, pero ellos mucho más a nivel fiscal, porque ya venían de una situación difícil. El Fondo Monetario y el Banco Mundial hacen un programa de alivio de deuda que China apoya, pero a nivel bilateral, los países miembros, que son mayormente occidentales, hablan en el Grupo de París, mientras que China prefiere negociar bilateralmente por su cuenta y de un modo que no es demasiado transparente, como suele ocurrir, como decía antes, todo lo relacionado con la relación de China con sus clientes. Lo cual ha llevado a algunas tensiones y sobre todo lo que genera es un problema de coordinación y también un problema de valoración. ¿Cuál es la situación financiera de los países que tienen préstamos del Fondo, del Banco Mundial, de los países occidentales y también de China? ¿Es sostenible o no? ¿Qué está haciendo China para aliviar la deuda? ¿Sabemos mucho? No sabemos mucho. En una situación frágil desde el punto de vista fiscal y financiero, eso puede generar problemas. Y lo último que quería comentar, si tengo tiempo, que no sé, pero mira, lo voy a dejar y si acaso vuelvo en una segunda ronda. De acuerdo. Pues nada, para concluir, creo que el último punto que sí que quería hacer es, todo esto se enmarca, ese flujo, ese desarrollo de las relaciones de China con América Latina se enmarca en una coyuntura de fragmentación de los mercados globales. Esto lo vimos de nuevo con la pandemia, pero era un factor exógeno, y es cuando se empezó a hablar
de que, dado que el desarrollo del comercio mundial se ha basado en las cadenas de valor diversificadas por el mundo, pero muy dependientes en muchos casos de China, la conveniencia de recuperar, de atraer, de acercar y de garantizar los flujos comerciales que no estén sujetos a bloqueos por la pandemia, por otros factores, y se ha acuñado el concepto de nearshoring, de acercar las industrias a los países. Luego, con los problemas sucesivos geopolíticos, en particular entre China y Estados Unidos, esta excusa pandémica, digamos, se convierte en un movimiento que sigue desde el punto de vista de la autonomía estratégica de la que hablaba antes. Y creo que ahí es donde los riesgos y las dificultades y las cuestiones están para América Latina en un proceso de fragmentación internacional. ¿Cuál es el papel, la posición que ocupa América Latina con respecto a China, pero también con respecto a nosotros? Y ahí me lo voy a dejar por ahora. Pues muchas gracias, Enrique. Creo que has abordado pues eso, los tres elementos más importantes ahora mismo de la presencia china desde el punto de vista económico en América Latina: comercio, inversión, financiación. Y justo estos días, no sé si incluso hoy, salía un trabajo de Carmen Reinhardt con algunos otros coautores justamente sobre cómo China está en los últimos años refinanciando, reestructurando su deuda con muchos de sus países que reciben esa ayuda o esa financiación. Y es interesante ver ahí las dinámicas y es de los trabajos así más interesantes en cuanto a entender esta caja china negra, que a veces es muy oculta, opaca, y que es difícil de entender. Y ahí hay algunos elementos como, por ejemplo, para mí, las líneas de liquidez que está usando el Banco Central chino en moneda china para dar liquidez a todos estos países en dificultades, que eso creo que es bastante novedoso. Así que, bueno, cada vez más, pues eso, ¿no? China teniendo más influencia, incluso parece, en su moneda, que hasta ahora tampoco no la utilizaba tanto a nivel internacional. Pero, Alicia, tus visiones sobre el tema, y a lo mejor seguro que vas a lo mejor ampliar un poco, no solamente desde la parte económica, pero también de esto que comentaba Enrique, ¿no? de la creciente influencia política también de China en América Latina. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, es un placer estar aquí. Sí, Enrique, hace 20 años que dimos clases en esta sede, o sea que ya quizás hasta nuestros alumnos estén en el público, ahora que lo pienso. Pero bueno, es realmente un placer. Bueno, yo creo que Quique lo ha contado todo. No sé si ya podemos pasar a las preguntas, pero bueno, voy a intentar aportar porque bueno, es un largo viaje y ya que estamos aquí no vamos a añadir algunas ideas. Entonces, algunas puntualizaciones sobre los 3 canales primeros de influencia económica y después me gustaría hablar de cómo la influencia económica de China se está transformando en influencia política. También a través de canales económicos, no solo políticos. Y esto sería un poco lo que quiero hacer aquí. Aunque también quiero hablar de la imagen de China en la región. Estas 3 cosas. Bueno, lo primero, los canales. El comercio, la inversión y la financiación. Entonces, evidentemente el canal del comercio es como no podía ser de otra manera, porque China es un gran importador de materias primas. Y es obvio que a medida que China crece, ¿no? En esta década desde que entra en la OMC, muy por encima de la media mundial, pues parece lógico que cada vez tenga un peso mayor en las exportaciones de América Latina. Esta parte es normal y sin problema alguno. El problema es que América Latina solo exporta materias primas. Nosotros hicimos un estudio hace tiempo sobre la concentración de exportaciones de América Latina, que por cierto era inferior a la de Australia, es decir, que no es un problema solo de América Latina. Lo que pasa es que Australia ya, digamos, se ha salido de esta dependencia. Pero es que además, a diferencia de Australia, América Latina es absolutamente dependiente en importaciones. Y esta es una gran diferencia, porque una cosa son los mercados exportadores y otra cosa son de dónde, digamos,
te nutres de tus importaciones y la concentración. Y es ahí donde al final acabaré en cuanto a esa dependencia política que depende mucho más de las importaciones que de las exportaciones. Y esto es algo que está ocurriendo en Europa. Y lo intentaré explicar. Pero lo primero que quería decir es que América Latina es, como Europa ya hoy, desde la pandemia, deficitaria, estructural, en comercio con China. Y esto no va a cambiar. Porque, y este es el segundo punto, la inversión directa de China no es en manufacturas. No lo es ni en América Latina ni en África, que son regiones del mundo donde realmente, por el momento, especialmente África, crece la población. Tampoco en India, aunque en India habría que pensar que probablemente India no quiere esa inversión, pero eso es otro tema. En América Latina la quiere, pero no la recibe. Habría que preguntarse por qué, porque quizás la infraestructura no existe para logística de transporte comercial, para que realmente haya integración regional, por lo que sea, pero no la hay. La inversión directa que recibe... un momento. Y la inversión directa que recibe China en América Latina sigue siendo inferior a la europea, cuidado, y muy sesgada en unos sectores clave, estratégicos. Minerales, energía, cuando puede, porque en muchos casos no puede, y red eléctrica. Eso es. Y claro, una región como América Latina no puede vivir solo de esta inversión directa, porque es extractiva. Es así. La red eléctrica, de otra manera, la excluiría, pero sí en el resto. Además, en el caso de los metales, de los críticos, que llamamos, o materiales críticos, para la producción de baterías, algunos de ellos como la polisilicona, etcétera, para semiconductores, pero especialmente en el caso de la región, baterías, cobalto, litio, níquel, manganeso, no solo China, y esto es el caso brutalmente de Bolivia y Argentina recientemente, no solo China, digamos, cada vez es más, digamos, inversora, es decir, que controla la extracción, sino que no la refina en América Latina, la refina en China. Eso significa que el valor añadido, y esto Chile obviamente está intentando cambiar esta realidad, pero esto significa que es muy difícil aumentar el valor añadido en la región porque la refinería está en China. De hecho, las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía es que toda la refinería, digamos, el sector de refinería de estos metales críticos alcanzará el 90% en un solo país, que es China. Entonces, cuando hablamos de la OPEC me río yo de la OPEC. O sea, esto es una concentración en el acceso a la extracción y en la refinería de metales claves para la transición energética que nunca ha tenido ningún país de la OPEC. Entonces, esta es la realidad de la inversión. Y moviéndonos a la financiación, en las cifras que ha dado Quique, ¿no? de $240.000 del Inter-American Dialogue, bueno, son las cifras que los bancos de desarrollo chinos ofrecen. De repente pararon de darlas. O sea, en el 2019 la cifra es 0, que es poco creíble como cifra, porque claro, que justamente sea 0, yo como analista me dan ganas de decir, no la quiero ver porque es imposible que sea 0. Puede ser 0.01, pero no 0. Bueno, entonces, eso es lo que sabemos, es decir, ya no sabemos nada. Ya no sabemos nada. Los datos que han salido últimos, que hoy han salido en Bloomberg y han sido no solo de las líneas llamémoslas de emergencia, porque por eso se han usado, ya
en la crisis global, justo después de la crisis global del 2008, Argentina fue el primer país que usó una línea de crédito en renminbi. ¿Pero para qué la usan? Porque es importante entender esto. Para pagar importaciones chinas. ¿Qué más puedes hacer con esa línea de crédito? Es que yo no la llamaría línea de crédito. Bueno, se supone que, por lo menos ahí en el informe que yo he leído, es que tú aumentas tus reservas y después, en principio, tú, si vas al fondo a otros sitios multilaterales, podrías cambiar ese renminbi por dólares, me imagino. No es así. Para empezar, porque el renminbi no es convertible. Pero está en la cesta del fondo, ¿no? No. Para eso tienes que tener SDR, no renminbi. Para eso tienes que tener, el renminbi es 0,11 punto algo de la cesta. Necesitas el resto de dólares, el resto de euros, y esos no te los da China. No, claro. O sea, Bueno, que nadie puede podría, convertir renminbi en SDR a no ser que tenga todo el resto. Ese es el punto. O sea, en el caso específico de Argentina me consta que solo se utilizó para pagar importaciones. De hecho, Argentina cerró la línea en su momento porque el coste de esa línea era muy elevado, además. Entonces, paso a la financiación para decir que entre la financiación y la ayuda al desarrollo hay lo que yo llamaría un charco, no un abismo, un charco. Quiero decir que no hay distinción. ¿Por qué? Porque los bancos, y hay diferencia entre el Exim Bank y el China Development Bank. China Development Bank se considera, por estatutos en China, un banco comercial, a los efectos de los tipos de interés que impone en sus préstamos, ¿vale? Exim Bank no. Por eso, cuando van a las reestructuraciones, las que hablaba Quique, el caso de Zambia es claro. Exim Bank entra en el Club de París, pero no entra China Development Bank. Bueno, es una técnica, pero sí que sirve para entender que, no hay una definición clara de ayuda al desarrollo y de préstamos comerciales, ¿vale? Y esto es muy importante, porque para la reestructuración, si tú no sabes qué tipo de préstamo es, o entra en un sitio o entra en otro, ¿no? Y complica las reestructuraciones. Y también complica cualquier argumento o, digamos, de contabilización de cuál es la ayuda al desarrollo de China, porque evidentemente no la conocemos por este motivo. Porque mucha de la que se considera ayuda al desarrollo son préstamos comerciales a tipos de interés de mercado. Bien, entonces, esto de los 3 canales. Después, la evolución política de la influencia de China. Bueno, esto en un trabajo reciente que hemos hecho, financiado por la Comisión Europea, hemos analizado no solo todos la prensa y los discursos del presidente Xi Jinping, sino que también algunos documentos políticos, etcétera, para ver la evolución de ese concepto de la ruta de la seda. Y claramente, de un concepto económico, ya la palabra infraestructura apenas aparece, la palabra comercio apenas aparece, y aparecen otros conceptos mucho más políticos, de seguridad. ¿Vale? Entonces, eso, cuando lo pones en la práctica, ¿qué significa para la región? Significa que digamos, las llamadas a la región por parte de China se centran en grandes, llamémoslos, batallas políticas, sea en las Naciones Unidas, en el caso de la guerra de Ucrania, evidentemente, y sin duda alguna, presión, como nosotros también hacemos, sin duda alguna, pero claro, digamos, hay que reconocer que hay presión por ambos lados. Y no es Rusia, también es Rusia, pero es China. Aparte de eso, también, digamos, hay una serie de canales que no han llegado aún a la región, pero yo creo que van a llegar, como el Global Security Initiative, esta iniciativa de seguridad global donde China juega un papel, según el último discurso de Xi Jinping, cercano a crear o a reforzar la Organización de Cooperación Shanghái, en el que ya ha entrado como observador Arabia Saudita y sin duda
después del acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, será miembro. Yo creo que sí. Y la pregunta es, ¿quién es el primero que entra de América Latina? Ya las señales a mí me hacen pensar en Argentina, dependiendo de las elecciones, porque ya Argentina ha entrado en el BRICS ampliado. Y claro, la pregunta es Uruguay en el Global Development Initiative. Y claro, o sea, uno empieza a ver que son conceptos políticos. También hay rumores, yo no sé más del tema que lo que haya podido escuchar, de unas negociaciones en curso para una base militar en Argentina cercano a la Antártica. O sea, se ha cambiado totalmente de construir puentes a algo que es difícil de describir, que yo creo, a ver, yo no hablo de esto porque me parezca mal, porque yo entiendo que China se pueda sentir amenazada por Estados Unidos, o sea, no es un juicio de valor, simplemente es una realidad, ¿no? El problema es que América Latina está en el occidente, ¿no? en el hemisferio occidental. Este es el problema. América Latina no es Asia. Y tiene que entender cuál es el riesgo de esa realidad. Entonces, o sea, a mí es esta la cosa que me preocupa, ¿no? Cómo se puedan generar cambios tectónicos, incluso un país por un lado, otro país por otro. Por cierto, Lula, que tuvo que cancelar su visita a Pekín, que era de una semana respecto a 2 días en Washington, el concepto que llevaba esa visita claramente es el de el plan de paz de China, porque el concepto era el Peace Club. Yo no entiendo, o sea, realmente cómo Brasil se coloca en esa realidad con toda la cantidad de cosas, yo creo, como iniciando un gobierno que podría llevar encima de la mesa. Pero porque la política domina ahora las relaciones entre China y América Latina. Y el motivo es que, de la misma manera que Estados Unidos empuja a China en un rincón y, digamos, pasa, ¿no? Acaba de pasar un... Bueno, yo como vivo en Taipei digo acabo de pasar, es que pasan, o sea, sin parar, entonces es mejor de un lado y de otro. Pero quiero decir que te das cuenta de que el foco está ahí, en el Mar del Sur de China y en Taiwán, pero la acción está en otro sitio. O sea, esa idea de bifurcar la acción, ¿no? Que no sea solo un lugar donde China tiene que defender su territorio natural. Y yo creo que esa es la manera, o sea, ese es el principal motivo por el que China empuja fuera de la región asiática. Y con esto acabo, la imagen de China. Entonces, ahí la imagen de China, nosotros hicimos un estudio del mundo entero. América Latina estaba más o menos en el medio, antes del COVID. Los más positivos, Asia Central, seguido de África. El peor, el hemisferio, bueno, América del Norte, Europa, y así llegabas a América Latina en el medio de la tabla. Pero es que desde entonces la caída de la imagen de China, especialmente durante el COVID, ha habido una pequeña mejora. Hubo un empeoramiento durante el ataque, la invasión de Ucrania, ha habido una pequeña mejora, pero sigue siendo muy inferior a lo que era antes de la pandemia. Entonces yo entiendo que... ¿En América Latina o en general? Perdona, en Latina, general, en el mundo entero, sí, sí. en el mundo entero. Pero en América Latina no tienes... También, tengo todos los países Bueno, de América como la Latina. tendencia, ¿no? Ecuador es el empeoramiento más rápido. O sea, hay cosas interesantes, pero lo que quiero decir es que, claro, ahora tenemos gobiernos, digamos, más de izquierda, ¿no? Más, lo voy a decir así, claro, apetecibles para China, pero es que la población no acaba de verlo. Y yo no sé, igual cambia esto, igual yo solo sé que las importaciones de China caen aún ahora con la recuperación después del COVID. Entonces, ¿qué puede China ofrecer a la región que a esos ciudadanos les haga verlo de otra manera?
porque si no va a ser muy difícil, porque son todos, pero en fin, regiones democráticas. O sea, ¿cómo van a poder llegar a esa dualidad, ¿no? Entonces yo creo que yo, si fuera China, que no lo soy, intentaría llegar con planes más concretos de creación de empleo, de sectores de manufacturas, de cadenas de valor, porque si no va a ser muy difícil mantener esto, ¿no? Por mucho que Occidente sea X o lo que sea. Es que no es un tema de Occidente respecto a China, es desencanto independientemente de Occidente. Y entonces, bueno, lo dejo ahí. La pregunta es, no sé, ¿qué puede hacer China para mejorar esta imagen? Y América Latina, ¿qué puede hacer para reducir su dependencia de China? Y nosotros, digamos, en Europa, yo creo que el principal problema es que no tenemos ningún tipo de narrativa ni solución inmediata para que nuestra influencia sea mayor en la región. Y eso es todo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, la verdad es que has tocado muchos temas muy interesantes y sobre todo yo creo que está esa disyuntiva un poco que hay, ¿no?, entre el modelo chino de desarrollo que se centra tradicionalmente, se ha centrado siempre en dos elementos, que es, por un lado, infraestructura, que dices tú que a lo mejor ha llegado un poco a su techo, y algunos grandes proyectos de infraestructura tampoco es que hayan, ¿no?, el cruzar el Amazonas desde Brasil hasta Perú, el canal de Nicaragua, alternativo al de Panamá, también no se ha fraguado, pero en general no. Sobre todo, si lo vemos también, que creo que lo tenías apuntado, pero no hemos hablado mucho de tecnología y de telecomunicaciones, 5G. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en un debate en Bogotá sobre el 5G y la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Mi sensación sí que es que por lo menos de las élites, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el IE también tenemos mucha executive education de muchos ejecutivos latinoamericanos, hablamos mucho sobre China. La sensación que tengo yo de ellos es que ya muchos de ellos tienen negocios con China, que hacen negocios con China, que trabajan con China, que creo que tienen una visión menos ideologizada sobre China, son más pragmáticos en cierto sentido, quizás más cínicos también. Pero bueno, ¿no?, China tiene eso de la infraestructura y nuevamente la seguridad, ¿no?, que seguridad que puede ser vía nuevas tecnologías en cuanto a, por ejemplo, todos los equipos de vigilancia, etcétera, que exporta también a Latinoamérica, y lo que decías tú, que puede ser una seguridad incluso más amplia ya de bases militares, que todavía no se está dando, etcétera, pero dentro de un poco de esa iniciativa global de seguridad china, ¿no? Mientras que Europa, Occidente, Estados Unidos, pues mucho del desarrollo ha estado basado en buena gobernanza, separación de poderes, instituciones, etcétera, y quizás hemos llegado, y hay un repensamiento, ¿no?, un poco de repensar un poco cómo hacemos nosotros el desarrollo y nuestra cooperación y nuestra asociación como países, por ejemplo, de América Latina, que vaya más allá de un discurso que a lo mejor ahora mismo se ve como ciertamente demasiado centrado en los valores, la gobernanza, lo verde, la transición energética, etcétera, que se enfrenta a una alternativa que es la China, que se centra en más, infraestructura y seguridad. Enrique, no sé si tú quieres un poco también abordar el tema con el que acabó Alicia de la imagen de China, de si realmente en Latinoamérica se ve a China como una cierta amenaza, como se ve en Estados Unidos y en partes de Europa. No, son más pragmáticos. ¿Qué buscan de China? ¿Consiguen lo que quieren de China? No. Y sobre todo el tema que decía también Alicia porque yo creo que esa es la gran cuestión, ¿no? Al final América Latina quiere entrar en las cadenas de valor mundiales. Entonces, quien pueda ofrecer eso, seguramente América Latina se vaya con eso, ¿no? No sabemos si lo va a hacer China, pero también tenemos grandes dudas si lo podemos ofrecer nosotros, ¿no?
Entonces, bueno, Enrique, no sé si quieres abordar algunos de estos asuntos antes de ya pasar. Dos. Uno, lo que estamos hablando me recuerda a Arlequín, servidor de dos amos. Porque América Latina está en medio de su amo tradicional, no lo quiero poner en términos pero simplemente metafóricos, ¿no? Y tiene ahora un nuevo amo, que es China, porque depende o hay mucha dependencia comercial, financiera. Entonces, eso se tiene que reflejar en el posicionamiento político en un momento en el que hay que poner las cartas sobre la mesa, porque China ha puesto las cartas, está poniendo las cartas de sus ambiciones globales sobre la mesa, ¿no? Yo creo que eso genera todas estas cosas que nos parecen obvias, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba Alicia de la posición de Brasil, ¿no? No lo entiendo, yo tampoco la entiendo, pero es esta equidistancia que a veces es muy difícil porque tienes que navegar entre, digamos, la dependencia, la relación buenas que quieres tener con Estados Unidos con las que quieres tener con China. Y eso creo que también explica a veces la posición de los gobiernos, incluso de la población, porque al fin y al cabo, y yo he vivido mucho en México, la relación con Estados Unidos es esquizofrénica completamente, una mezcla entre admiración, odio, pensar que es junto con España, ¿no? La razón de todos los males del país, y al mismo tiempo ese carácter aspiracional, y navegar eso no es difícil. Ese es un punto que puede ser una clave explicativa importante. Y la segunda, ya has mencionado las cadenas de valor. Efectivamente, América Latina lleva perdidos muchos trenes, ¿no? Y el de las cadenas de valor fue otro, pero ahora se están reconfigurando. Entonces, la cuestión es si para América Latina es una oportunidad. Entonces, cuando hablaba Alicia de que China no ha invertido en manufacturas, en generar empleo, en generar mejoras en la cadena de producción en América Latina, ahora se está produciendo una excepción que quizá no es anecdótica, ¿no? Con esto del nearshoring que comentaba, de atraer las cadenas de valor cerca del país, México está siendo beneficiada. Y lo que yo estoy leyendo es que China está empezando a invertir allí. ¿Por qué? Porque se quiere posicionar cerca del mercado de Estados Unidos en un momento en que no sabe lo que va a ocurrir con los cortes de esa cadena de valor. Lo interesante es la posición de México, ¿no? Que la situación actual es bastante difícil de predecir, pero obviamente sí que da la bienvenida a ese tipo de cosas. Y la otra cosa que quería decir, y creo que es importante, es la dependencia financiera, no financiera de más financiación nueva, sino de deuda que tienen los países latinoamericanos, africanos, con China. Es enorme. Y eso claramente tiene que ser una contrapartida de su posicionamiento en estas cuestiones más globales, ¿no? Y políticas. Alicia, no sé si quieres aportar algo más. No hemos hablado de la triangulación entre España, China y Latinoamérica, que es un concepto que había hace un tiempo, pero creo que eso ya cada vez se ve más difícil, ¿no? El que China está en América Latina ya y no necesita a sus socios españoles para hacer negocios en América Latina, pero es verdad que nosotros tenemos todavía empresas que tienen alianzas con empresas chinas y que están en América Latina. Pero vamos a abrir el debate al público en general, si no yo sigo haciendo preguntas, pero seguramente el público tenga ya muchas preguntas que hacer. Buenas tardes. Enhorabuena porque las intervenciones son muy sugestivas y dan para muchas preguntas. Voy a intentar ser breve y a lo mejor voy a la contra. Ahora nos asustamos, quizá vemos a China como una amenaza en general, que va invadiendo, pero en el caso de América Latina, Estados Unidos lo ha considerado siempre como su patio trasero. Lleva allí no sé cuántos años, ya ni me acuerdo, pero a mí me ha dado tiempo a conocer las juntas militares, a apoyar dictaduras en Brasil y antes de que yo pueda recordarlo, en Guatemala, la invasión de República Dominicana, en fin. Eso parecía que formaba parte del espectáculo o del panorama y ya lo teníamos como asumido. Estados Unidos claramente va perdiendo poder, el mundo se desplaza hacia el Pacífico, que va a ser el océano del futuro, y China, que yo también por mi biografía me dio tiempo a conocerla como el país que empezaba con la diplomacia del ping-pong, con Nixon y con no sé qué, de repente ahora trata de tú a Estados Unidos. Y nos quedamos todos como sorprendidos. Donde hay un vacío de poder, hay otro que lo llena. Y China lo está llenando con los elementos que tiene, que puede ser esta invasión financiera a coste cero para los países que lo reciben, y a cambio quiero tu influencia. Yo he vivido en Guinea, la embajada de China en Guinea es más grande que la de Estados Unidos, es toda una pista.
Es un edificio impresionante. Y así en toda África. Me imagino que en América Latina por ahí. Entonces, si China es una amenaza, es más amenaza ahora que lo fue Estados Unidos durante no sé cuánto tiempo, que ha tenido América Latina en un puño y de ahí no se salía nadie. Y si hay que combatirla, ¿por qué? Porque Estados Unidos no ayudó o no invirtió en esos países vendiendo democracia, al revés, vivió autoritarismo, que es lo que venden ahora los chinos, que no son una democracia. Entonces, me gustaría saber sus opiniones y cómo gestionar todo eso. Gracias. Cogemos 2 o 3. Vale, buenas tardes y gracias a los que han organizado el evento y también buenas tardes a todos los demás asistentes. Quería preguntar acerca de 2 cuestiones. La primera, de cara a esa imagen pública, ¿no?, de parte tanto diplomática como comercial y política de China, ¿puede ser que un estancamiento, un continuado estancamiento del acuerdo UE-Mercosur termine por volver a darle esa ventaja comparativa a China como socio preferente y como el actor capaz de dar mejores condiciones con menos exigencias, por así decirlo? Y el segundo punto, también relacionado con la imagen, pero no en el ámbito comercial, sí quería preguntarles hasta qué punto valoran o qué podrían comentar sobre las opiniones dentro de América Latina, es decir, desde América Latina, ya no solo en el gobierno, sino, por ejemplo, en las redes de profesionales e investigadores sobre China, que ha ido creciendo no solo en nivel de intercambios, inversiones, Instituto Confucio, formación en mandarín, etcétera, y cómo desde esos espacios académicos, que además pueden legitimar la propia relación con China o no, se está construyendo una opinión más escéptica o más colaborativa, y hasta qué punto eso China lo está abordando o no, en el sentido de intentar abrir otros cauces de relación que no sean solo de alto gobierno, sino intentar legitimarse por otros medios. Muchas gracias. Vale, pues yo creo que tenemos ahí tres preguntas, ¿no? Una que es, bueno, si China al final pues, se abraza en Latinoamérica porque hay cierto antiamericanismo, ¿no?, histórico, sobre todo por parte de la izquierda, lógicamente. Segundo, si realmente nosotros no somos capaces de tener un acuerdo con Mercosur, etcétera, si China al final es vista como un socio más atractivo. Y tercero, todo el tema del poder blando chino en cuanto a la academia, el discurso, las élites, etcétera. No sé si queréis abordar cada una de ellas. Alicia, empezamos por ti. Sí. Bueno, es que yo creo que no estamos aquí para ver a China como una amenaza en América Latina, para empezar, porque yo no soy latinoamericana, lo tienen que decidir los latinoamericanos, ¿eh? O sea, esto está muy claro. Y solo digo que si yo fuera latinoamericana, intentaría ver cuáles son las ventajas de este nuevo socio. Y yo solo pongo como investigadora encima de la mesa que la región, por el momento, y no hay más que ver las cifras, no ha tenido grandes ventajas. Es lo único que digo. Que las tenga después, estupendo. Que no las haya tenido con Estados Unidos, también. Pero eso es una pregunta relativa. Yo no estoy haciendo una argumentación relativa. Estoy haciendo una argumentación absoluta. O sea, y estos datos, y Quique tiene razón, puede cambiar ahora, porque China se enfrenta a un modelo norteamericano desde Trump, pero que ha continuado con Biden, de aranceles, de limitaciones o, digamos, prohibiciones a la exportación de tecnología que, operando desde otro lugar, evita. Y el caso más claro es México, porque está en el NAFTA. Entonces, obviamente, China ahora va seguramente a invertir y crear más empleo de lo que haya hecho en el pasado. Pero en el pasado no lo ha hecho. No lo ha hecho porque la cadena de producción de la que China, digamos, era central, está en Asia. Está en Asia y era un modelo muy eficaz y muy rápido y poco costoso. Entonces, de nuevo, yo es que pienso que yo habría hecho lo mismo si fuera China. O sea, es que no es una crítica, simplemente digo que según tu perspectiva, si yo soy un gobierno latinoamericano, me diría en las ventajas, digamos, respecto a los costes de esa inversión, de esa financiación y de ese comercio.
Y me preocuparía mucho que mi comercio estructuralmente sea deficitario, porque lo único que exporto son materias primas que otro no solo refina, sino que reexporta. Y esto es algo que América Latina ya hizo con Estados Unidos, tiene toda la razón, pero yo me imagino que, bueno, podemos caer 2 veces en la misma piedra, 3, 4, pero quiero decir que, en cierto modo, uno esperaría que los dirigentes de la región vean que es la misma piedra, porque es la misma piedra. Y eso es todo, pero no es... o sea, yo entiendo perfectamente lo que hace China. Es más, lo veo lógico, pero claro, ellos no son... o sea, yo me pongo desde la perspectiva del dirigente en América Latina y me olvido de Estados Unidos, porque no es la pregunta ahora. No es la pregunta, porque uno podría pensar en una integración regional en América Latina, o sea, podría pensar, otra cosa es, no, podría pensar en otras opciones que nada tengan que ver con Estados Unidos. Y una me lleva al Mercosur, pero eso es culpa de Europa. O sea, realmente, ¿no? Entonces, aparte que no creo que el Mercosur sea comparable a la propuesta china, ¿eh? Es muy diferente, porque la propuesta china tiene unos engranajes que no son de mercado, ¿eh? O sea, hay que entender que muchas de estas empresas, desde Three Gorges, bueno, empresas que tenemos aquí, o sea, son empresas estatales que tienen a veces, digamos, razonamientos que no son de mercado porque están mirando a largo plazo y a una influencia en la región. Entonces el Mercosur no puede competir con eso, que, repito, es culpa nuestra que no esté en funcionamiento, pero que no creo que cambiara mucho las cosas, ¿eh? Bueno, porque hemos tenido un acuerdo comercial con México y no las cambió respecto a su dependencia con Estados Unidos. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, no puedo añadir mucho más. Yo creo que el tema de Unión Europea-Mercosur, en las negociaciones políticas no puedo asignar una culpa, no conozco el proceso, pero sí que sabemos que lo que signa oportunidad perdida es Mercosur en sí mismo, ¿no? O sea, si entre ellos no son capaces, entre los países latinoamericanos, sudamericanos, de generar una zona comercial donde ganes escala y precisamente te permita justo poner una patita en las cadenas de producción y la ayuda externa, o sea, los acuerdos comerciales de estos grupos pues pierden mucha capacidad y dices, ¿será una oportunidad de China? Bueno, es que yo creo que durante estos 15 años el hecho de que el desarrollo comercial, la integración comercial dentro de América Latina y en particular en Mercosur y entre América Latina y Europa es una oportunidad que ya se ha perdido y creo que es una mala noticia, ¿no? Y ahí China, que un poco contestando a la pregunta, yo es que también como analista lo que veo es que es una competencia entre potencias con sus intereses, primero comerciales, luego políticos, y todos tienen intereses políticos, y quizá lo que diferencia a una a otra es, por supuesto, la historia, que Estados Unidos es muy larga en la región, pero luego otra del modo de hacer las cosas, ¿no? Es mucho más estatalista la China a nivel también de la diplomacia, mientras que la diplomacia va detrás de la economía, típicamente en las relaciones de Estados Unidos y el mundo occidental, y luego una que es más importante, que es la que se está también jugando en este tablero, que es el de los valores, y China tiene unos valores o un modo de creer que el desarrollo y el gobierno es de una manera y los occidentales son otros. Y ahora están, bueno, siempre han estado en competencia. Lo que ocurre, yo creo que ese es un cambio que aún no nos estamos dando cuenta de las implicaciones. A mí me da un poco de miedo, es un cambio muy estructural, ¿no? O sea, el hecho de que China se haya puesto a hacer todas estas iniciativas que ha mencionado Alicia, de iniciativa por la paz, iniciativa por el desarrollo, iniciativa de seguridad, lo que está diciendo es algo que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial de los años 30, ¿no? Una potencia que quiere hacer frente a la otra. Bueno, sí, la Unión Soviética lo hizo, pero eso no salió y nos hemos olvidado. Pero ahora hay claramente algo que está emergiendo bastante rápido y además con dos posiciones muy encontradas y con poco... O sea, Estados Unidos, como decía Alicia, desde la presidencia anterior, pero reforzada en esta, hay una
o sea, están viendo que China quiere eso y Estados Unidos como incumbente, como dominador, no quiere que China entre. América Latina está en una posición intermedia que, por cierto, también puede jugarla a su favor, porque al final es de los dos y puede jugar. Yo creo que es lo que están haciendo, mientras que Europa está muy claramente mucho más anclada a Estados Unidos, pero no por ningún servilismo. Yo creo que son porque los valores occidentales coinciden con los que representa Estados Unidos. Pero yo creo que desde los 70 hemos visto crecer a China y es ahora cuando nos estamos cayendo del guindo. Ha crecido delante de nuestra vista porque la Unión Soviética se desplomó. Todos los que pensamos, por lo menos de mi generación, que iba a haber una confrontación, la Unión Soviética colapsó. Y sin embargo a China la hemos visto crecer desde los años 70 y pocos, y ha crecido ante nuestros ojos y se ha convertido en una superpotencia, así como de repente hemos dicho, caramba, ¿cómo ha crecido China? Es que China ya era grande y no nos hemos dado cuenta. Y de repente dice, y están aquí. Y ahora parece que hemos descubierto China, que es un país que se llama a sí mismo el imperio del centro del mundo. Hay que ver. O sea, es que parece increíble. Bueno, algunos llevan estudiando China desde hace bastante tiempo, pero Alicia entre ellas. Quiero decir una cosa de esto, si puede ser. Es que no es exactamente así. No es que de repente China se haya puesto en el mapa. Es que China durante mucho tiempo ha sido un país que ha mirado hacia sí mismo. Y hasta que miraba hacia sí mismo, pues con perdón no había problema, porque o sea, el cambio es que China quiere dominar el mundo. Y a ver, no lo digo yo, lo dice China, lo dice Xi Jinping. O sea, es que es así. Esa es la diferencia y eso es desde hace muy poco. Esa es la diferencia. Desde Mao Zedong, que ahora repite las mismas palabras de Xi Jinping, ya en su momento decía que los vientos del este, seguro que estas dos señoras lo saben mejor que yo, los vientos del este iban a revolcar a los vientos de Occidente. Pero no pasó. En la vida de Mao Zedong. No pasó entonces. Y puede que no pase a futuro, no lo sabemos. Pero el punto, la diferencia, es que Mao Zedong, la influencia que tenía en el mundo era velada. En Corea del Norte, en Vietnam. No es que no la tuviera, ni que no la tuviera que querer, pero no tenía los medios para hacerlo. Pero Xi Jinping los tiene. Pero eso es nuevo. Eso es lo que quiero decir. Que no está desde los años 70, ni de los 80, ni Deng Xiaoping tenía, en mi opinión, esas intenciones. Xi Jinping las tiene. Y esa es la diferencia. Entonces, ahí cada país tiene que ver como oportunidad. Me parece estupendo. Pero tiene que entender eso. Y eso es mucho más nuevo de lo que parece. Y yo a veces pienso, y mis hijos me lo dicen porque ellos son más chinos que yo, dicen, mamá, si tú fueras china no dirías esto. Digo, claro, es que no lo soy. Ese es el punto de la región. Es que no son chinos. Perdón, pero lo digo así de claro. Es que uno tiene que saber lo que es. Porque esto es un combate de ideologías, de razas, cuidadito, y de historias. Y uno tiene que saber dónde está. Uno no puede convertir, eso lo sé de primera mano. Que mis hijos han nacido en Hong Kong y nunca serán chinos, nunca les darán el pasaporte. Aquí no sé, los que están de China si los tienen, pero seguro que los pueden tener. Esa es una gran diferencia. Y los dirigentes latinoamericanos espero que lo sepan también. O sea, es un mundo donde hay una parte más o menos abierta con problemas que le escucho y le entiendo, pero hay una parte que sigue cerrada pero que pretende dominar el mundo. Y nosotros estamos, este país en concreto, al final de la cola. Pues ya está. Entonces, yo lo que digo es que antes de decir lo que a mí me pueda parecer, tengo que saber quién soy. ¿Quién soy? Para entender si me conviene o no me conviene. O sea, es que es así de fácil. Espero que cuando digas al final de la cola sea en cuanto a Geográfica, querer dominar el mundo. Geográfica y de influencia cultural. Bueno, tenemos más manos pedidas, una aquí, otra aquí. Usted hizo un comentario sobre empresas españolas aliadas con empresas chinas que han penetrado el mercado latinoamericano.
¿Podría dar algunos ejemplos concretos, por favor? Sí, yo también necesito algunos. Hola. Yo quería preguntarles por la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva Ruta de la Seda. Han comentado, no sé si los tres es posible, que en los últimos años han disminuido los proyectos. Y entonces aquí quería preguntarles, cogiendo a un economista de la Universidad de Pekín, Michael Pettis, ante la idea, por un lado, de trampa de la deuda, está la tesis de este economista que dice, y que vendría muy a cuento con la bajada de los proyectos de la nueva Ruta de la Seda. El exceso tal vez de proyectos se ha debido a una inexperiencia prestamista de China que no es extraña, que siempre la han tendido a tener los países cuando salían por primera vez a desarrollar grandes proyectos a nivel global, y ahora China, al ver, oye, estoy teniendo bastantes problemas de distrés, de no poder hacer frente a la deuda de los países del sur global, me voy a replantear la facilidad con la que me meto en nuevos proyectos. Entonces, entre esa tesis de trampa de la deuda versus inexperiencia, pues un poco donde os situaríais. Y luego, en lo mismo, también con la iniciativa, si veis a Global Gateway, la iniciativa homóloga de la Unión Europea, con capacidad de abrirse un hueco, de competir en América Latina frente a la iniciativa de la nueva ruta. Gracias. Teníamos dos. ¿Alguien más? Aquí, así hacemos también tres en esta. Hola, muchas gracias por la exposición. A mí me gustaría comentar un poco en mi experiencia. Yo estuve viviendo 7 años en Pekín estudiando, y me acuerdo que cada vez cuando yo hablaba de mi tesis de doctorado con mi profesor, que es chino, y por ahí de una ala bastante dura, debo admitir, pero él siempre me recalcaba que para China la relación más importante es con Estados Unidos, más que con América Latina. Y también es una realidad que cuando Estados Unidos hizo su pivot fue hacia Asia, no fue hacia América Latina. Entonces es cierto que desde América Latina creo que no hay un problema de identidad, se sabe muy bien lo que son y lo que quieren. Comerciar más con China no significa que quieran ser chinos, es simplemente el que está ahí con el dinero, las inversiones, y lo van a hacer. Y en su momento fue Estados Unidos, y Europa no puede ser porque está muy encerrada en sí misma y por ahí no cuenta con los recursos. Entonces mi pregunta viene especialmente frente a este vacío que se nota que ha llenado China. ¿Qué propuestas más tangibles vienen de parte de Estados Unidos o de Europa hacia América Latina? ¿Y cómo podrían fomentar ese acercamiento? Sí, que va un poco en relación a lo que decía Alicia antes de si esto es una ganancia absoluta o relativa, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo comentabas tú, ¿no? Que hay estudios que muestran que al final, si uno intenta decir, bueno, la entrada de China ha sido positiva o no, pues como decías, ¿no? Hay algunos que piensan que sí que ha sido positiva. Otra cosa es que querramos que pensamos que podría ser mucho más positiva en cuanto a salir de la dependencia de exportar materias primas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que a ver, nadie puede decir que al final el boom de commodities que hubo, ¿no? Durante 10 años así, no, para ciertos sectores y ciertas empresas y ciertos intereses latinoamericanos fue positivo, ¿no? Incluso se podría decir que en general fue positivo. Lo que pasa es que yo creo que como analistas, ¿no? Pensamos que a lo mejor América Latina debería escalar más y estar más en las cadenas de valor y exportar más productos de valor añadido. Yo ya que así la cierro rápidamente, la pregunta sobre empresas españolas con alianzas con China, yo para no hacer tampoco aquí un name and shame, yo creo que ninguna empresa multinacional europea, española o incluso americana puede ahora mismo estar en ningún mercado sin tener componentes de China. O sea, al final, o sea una alianza clara de asociación, etcétera, en la cadena de valor seguramente vaya a estar China. Por eso ahora hay toda la disrupción que estamos teniendo por el tema de semiconductores, si va a haber un desenganche de China o no, etcétera, y todos los que estamos analizando eso vemos que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Si me permites. Pero eso no son alianzas. Bueno, Y, sí, pero... y a empresas europeas
han tenido alianzas estratégicas con empresas norteamericanas en América Latina. Con China, mi experiencia, cuando trabajaba en BBVA, y BBVA invirtió en CITIC Bank, la idea era comprar bancos en Asia conjuntamente. Y no funcionó. Y no conozco una sola empresa occidental que haya podido, en términos de alianza, invertir en otra parte del mundo. O sea, por eso te preguntaba, es que es muy difícil. Y yo creo bueno, que China en general no hace alianzas. Bueno, hace alianzas políticas. Las Bueno, tampoco. Vemos Ni siquiera la política exterior china siempre ha estado categorizada y caracterizada por no tener alianzas. Para mí, incluso para mí, nos lo has dicho recientemente, que incluso Rusia no es un aliado. Bueno, aliado en el término de las relaciones internacionales y cómo se concibe el término dentro de la teoría de las relaciones internacionales en cuanto a alianzas y aliados que tienes con terceros países y si esos países están atacados y tú tienes que defenderlos, ¿no? Ni siquiera Corea del Norte o Pakistán, o Camboya son aliados de China. Bueno, pero hay un orden, un jerárquico en el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El primero es Pakistán, el segundo Rusia y ahora el tercero es Arabia Saudita. Ni es España ni es Estados Unidos, por mucho que le importe Estados Unidos. Pero, entonces, insisto, bueno, no son alianzas, pero son relaciones especiales. Pero mi punto es que es muy difícil pensar en alianzas, en empresas europeas, españolas, en América Latina, porque no es un modelo y crecientemente es aún más difícil, porque ley de seguridad nacional, el Cyberspace Agency of China, o sea, una joint venture reciente entre la empresa de baterías CATL y Ford para producir baterías en Estados Unidos. Esto sería un ejemplo, podríamos considerarlo un ejemplo. Ha sido parada por la Agencia de Ciberespacio de China por datos, traspaso de datos transfronterizo y también por transferencia tecnológica a Estados Unidos. Es muy difícil, es muy difícil. De todas maneras, Huawei pues, ha colaborado con muchas empresas de telecomunicaciones europeas a lo largo de los últimos años y sigue haciéndolo, ¿no? No es una alianza formal, pero obviamente. Huawei no va con ninguna empresa en alianza. Sí, sí. No. Claro. No, es un mercado mundial. Un ejemplo de casos concretos de alianzas estratégicas, porque yo no conozco ninguna. No, es que no las hay. O sea, en mi una opinión. cosa es lo que estás comentando de participar en la cadena de valor. Obvio, China es la fábrica del mundo. Toda cadena de valor en el mundo de una gran transnacional tiene componentes chinos. Toda. Inclusive las americanas, o más las americanas, que es por eso que se está haciendo el nearshoring. Pero ejemplos concretos que se comentan seguido de estas alianzas estratégicas españolas y chinas para llegar a América Latina, yo no conozco un solo caso de éxito, ni un caso concreto. Y esa es mi pregunta. Si hay, ¿cuáles son los casos? Por contestar un poco aquí, no sé, quizás sea un tema de que claramente con la iniciativa de la seda y la carretera, no sé cómo se dice, es difícil traducir, ¿no? De la seda no, de la franja y la carretera, y la ruta, sí, Silk Road. Hubo un empuje político muy fuerte y muy brutal, ¿no? Cuando ves los números de esos años medianos de la década pasada son brutales. De hecho, ese periodo coincide con un incremento de la deuda brutal, deuda pública brutal, tanto en América Latina como en África, la caída del precio de las commodities. Puede que lo que ocurriera es que precisamente vieran efectivamente que se habían pasado de frenada, ¿no? Y habían situado a estos países en una situación fiscal muy complicada, que siguen estándolo. Y eso explotó, digamos, salió a la luz mucho más con la pandemia. Y hay otro elemento ahí que hablábamos antes de la opacidad. Se puede calcular lo que presta, o se ha podido, eso es lo que creía, ¿no, Alicia? Lo que se presta China, ahora hay más dudas, tú las has manifestado, con esto de que se pasó de 100 a 0, pero lo que se sabe muy poco es de las condiciones de los préstamos. Y
lo que he podido leer es que no son préstamos particularmente económicos. Estas tasas concesionales respecto al mercado, esta no distinción, lo que ocurre es que los países están sedientos de financiación y las condiciones a lo mejor eran más fáciles, por lo menos las paralelas, no las de coste. Y quizá en ese momento se dieron cuenta de que se habían pasado y que había que parar un poco. Eso me suena razonable en ese contexto. No sé si queréis abordar un poco la pregunta de qué puede ofrecer Occidente como alternativa a China. Bueno, es que yo no creo que tengamos que pensar en alternativas, yo pienso. O sea, casi yo diría que si América Latina tiene unas condiciones de intercambio que considera que son positivas, a mí me parece estupendo que exporte, o sea, que comercie, que reciba inversión y que se financie con China, si eso es el caso. Pero bueno, yo solo hago una observación. El crecimiento medio de la región de los últimos 10 años es que no es mejor que antes, es peor. Uno puede decir, ha caído la pandemia, el otro, pero la situación, y Quique es el experto aquí, de productividad total de los factores, de productividad del trabajo, es pésima. Entonces yo digo, bueno, que no será la culpa de China, sin duda, no digo eso, pero digo que no ha habido un cambio estructural en la región, ¿no? Yo no lo veo. Que con Occidente tampoco lo ha habido, tampoco. O sea, no es yo creo que esa idea mercantilista, decir, bueno, con China me va bien, pero si Occidente me ofrece, me va mejor, igual no es la solución a la región, igual la solución es un cambio dentro de la región. O sea, que me parece a mí, porque ni lo uno ha funcionado, Occidente, ni Europa, ni Estados Unidos, ni ahora, yo creo, se ve claramente, aparte que no creo ni que sea la tarea de China, si uno lo piensa, ¿no? Bastante tienen. China se encuentra en una situación, no hemos hablado de eso, pero rápidamente, de desaceleración estructural rapidísima. O sea, China está saliendo de la pandemia, donde uno esperaría crecimientos elevadísimos, ayer salieron los datos, beneficios empresariales menos 23%. Datos de consumo de los primeros 2 meses, 3,5% de crecimiento del consumo en China saliendo de 3 años ¿no? O sea, es increíblemente bajo. Pues bastante tienen. O sea, yo creo que también hay que pensar que aquí hay o sea, China tiene que afrontar también sus problemas y que probablemente el interés, más allá del interés político, pero el interés comercial pues sea más limitado. Y por eso los préstamos, porque tiene que afrontar problemas internos relevantes de envejecimiento, en fin, de muchísimos temas. Entonces, bueno, yo si fuera la región intentaría, bienvenido sea, pero buscar otras soluciones, ¿no? También internas, de reformas, como también ocurre en Europa, ¿no? O sea, que tenemos mucho que hacer aquí también. Pero esa sería mi idea. O sea, no creo que Occidente pueda resolver los problemas en vez de China, ¿me explico? O sea, creo que no es la manera de verlo. Cuando me preguntaba si Global Gateway podía competir ¿no crees que tenga esa capacidad? No. Ni creo que deba ser su objetivo. O sea, es un objetivo limitado, pero no es la solución a una región. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta ya final, si no son las 8:30, más o menos 1 hora y media de debate. Una cosita corta. Muy cortita, por favor. ¿Usted cree que seguimos cifrando un poco la contraofensiva china en que China acabe colapsando por sus propias contradicciones políticas, económicas o poblacionales o lo que sea, o no? Yo espero que no colapse porque ya sería el colmo de nuestros males. No, o sea, yo no pienso que China va a colapsar, solo que China, como cualquier país, como pasó en Japón, en Corea del Sur, crecerá menos porque cada vez es más rica. O sea, se llama ley de la gravedad. O sea, no es un problema, es una realidad. Ha pasado a todos los países de este mundo. Entonces, es simplemente eso. Y los problemas que tiene China son problemas que tienen muchos.
Corea del Sur envejece más rápido que China. Taiwán envejece más rápido que China. O sea, no estoy diciendo que China tiene un problema, no. Digo que tiene el problema que tiene cualquier nación que pasa de $12.000, 10, $12.000 per cápita, que es donde está China, 12.000. Pues es cada vez más difícil, porque se ha urbanizado casi hasta el final, le quedan 10 puntos de urbanización, y claro, ya el crecimiento cada vez es más difícil, como es el nuestro, aún más difícil, ¿no? Entonces es eso. Y se enfrenta a lo que ¿no? se comenta que es la trampa de la renta media. A ver si la puede superar. Sí, la superará. Esa lo superará. Lo que pasa es que China llegará como a unos $25.000 más o menos a 2030, un poco más tarde, pero ya ahí crecerá 2 punto algo, como Estados Unidos. Y yo pienso que van a haber dos economías gigantes, dominantes, y claro, para los demás es un poco duro esto, porque ninguno, o sea, es como dos gallos, ¿no? Si lo puedo decir así, sin que ninguno supere al otro. En población sí, pero en PIB. Y al resto nos quedará navegar sí, esa realidad. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias Enrique, muchas gracias a Casa América.